Bien, buenas tardes con todos. El día de hoy nos encontramos con el doctor José Andrés Aporta, especialista en oncología. Bien, primero extenderle nuestro agradecimiento, doctor, por brindarnos su tiempo y también para compartir sus conocimientos con nosotros. Bien, hemos preparado una entrevista con unas pequeñas preguntas para que nos ayude a aprender un poco más sobre cómo mejorar la práctica médico-paciente. Bien, con la primera pregunta tenemos, ¿qué aspectos usted considera más importantes para construir una relación sólida y de confianza con el paciente? Bien, igual, antes que nada, agradecerles a ustedes la oportunidad y la confianza que depositan en mí. Para mí, y creo que para la mayoría de docentes, significa mucho eso. Es una oportunidad para intercambiar lo poquito que sabemos, las experiencias que tenemos. Para contestar tu pregunta, bueno, la relación médico-paciente y la confianza se construye quizá con el tiempo. Es verdad que a veces el paciente se lleva una primera impresión de nosotros en la consulta. ¿Sí? Dependiendo del grado de preparación que nosotros tengamos, que demostremos la seguridad con la que comunicamos lo que queremos transmitirle al paciente, eso ya va generando un vínculo. El paciente logra confiar en nosotros, se siente más seguro cuando la información que le transmitimos es clara. Y eso es lo principal, hablarle al paciente con la verdad, darle las opciones, las posibilidades que existen, si es que existen. Ustedes saben, bueno, dentro de lo que yo hago, que es la oncología clínica, muchas veces no tenemos muchas opciones, entonces hay que ser sinceros, hay que ser francos, pero tiene que la información ser transmitida de manera clara. Eso siempre va a generar un vínculo mayor, no solo con el paciente, sino también con el entorno del paciente, porque a veces el paciente viene con la familia. ¿Sí? Bien, me parece interesante lo que mencionó, que la información debe ser dada al paciente clara y sin vueltas, sin tapujos. Más que nada, creo que debería ser, como usted menciona, sin tecnicismos, porque usted sabe que entre colegas podemos hablar de eso, pero al paciente se debe aplicar un lenguaje más generalizado. Generalizado, entendible. Exacto. Bien, continuemos con la siguiente pregunta. ¿Cuáles cree que son los errores o actitudes que pueden deteriorar la relación médico-paciente? Es un tema complejo ese. Generalmente, durante la relación médico-paciente, que a veces no se trata solo de una consulta, sino de las consultas subsiguientes, sí pueden acontecer o podemos estar sujetos a determinadas situaciones que van deteriorando poco a poco esta relación. Por ejemplo, el hecho de que a veces el paciente tiene inquietudes, tiene dudas, y nosotros no las solventamos, no le respondemos. Muchos pacientes, y eso también depende mucho del paciente, muchos pacientes esperan que el médico siempre esté ahí, al pie, para contestar o para resolver todos los problemas que se van suscitando. Y lastimosamente, cuando uno no está a la orden del paciente todo el tiempo, el paciente puede malinterpretar esto y tomarlo como que a nosotros no nos interesa lo que le está pasando. Entonces hay que saber establecer límites para que no se den ese tipo de situaciones. El paciente ya debe conocer nuestro horario de trabajo, debe conocer que no siempre estamos pendientes para él, tenemos muchos más pacientes. Pero es verdad, si el paciente no lo entiende, ahí tenemos una de las primeras causas de distanciamiento. La otra causa en la que pueden haber barreras son los errores médicos. Cuando nosotros cometemos un error en un diagnóstico, cuando estamos haciendo un tratamiento y las dosis no son las adecuadas, no es el tratamiento indicado, interpretamos de manera errónea un laboratorio, un estudio, una imagen, y el paciente lo descubre o lo nota, eso ya empieza a generar una barrera tremenda. Eso nos separa de nuestro paciente, pierde la confianza del paciente. Y después va a ser muy difícil retomar eso. Es verdad que los médicos podemos cometer errores. Lastimosamente, los médicos somos de los profesionales que menos errores pueden cometer. Entonces, los errores también son una de las causas de esta barrera que se suele formar. Y el otro sería que no hagamos un seguimiento. Cuando al paciente nosotros lo abandonamos y no le preguntamos, no lo citamos a hacer un control. El control tiene que estar pautado en función de la enfermedad, ¿no es cierto? Porque también eso va a generar una barrera. Cuando el paciente se da cuenta que hay otros intereses de por medio en esos controles. Pero si nosotros establecemos un control pautado, normado, el paciente va a volver, eso va a mejorar la comunicación y la relación médico-paciente se beneficia siempre. Bien, muy de acuerdo con su aporte, doctor. Justamente en esto donde mencionan que el médico debe ser transparente en todas sus actividades, ya sea en el seguimiento o en determinar el resultado de ciertos exámenes clínicos y básicamente, más que nada, ir muy preparados para ya relacionarnos con el paciente, porque si tenemos deficiencias de conocimiento, pues ahí está la falla en el sistema de salud, propiamente.
Bien, continuando con la entrevista tenemos esta pregunta. ¿Ha tenido pacientes difíciles de tratar? ¿Cómo maneja usted las situaciones en que un paciente expresa desconfianza o desacuerdo con el diagnóstico o tratamiento? Sí, particularmente en cáncer, eso es algo a lo que nos exponemos prácticamente siempre, porque nosotros tenemos problemas o dificultades con los pacientes con cáncer, ya por la enfermedad, que dependiendo del tipo de enfermedad, el abordaje y el manejo suele ser distinto. Ustedes saben que es una enfermedad genética, entonces el hecho de que sea una enfermedad genética ya le agrega dificultad al tratamiento. Pero a veces ese no es el principal problema, porque nosotros estamos capacitados, somos especialistas y vamos manejando. El problema es que si el paciente acepta o no algún tratamiento que muchas veces es muy agresivo. En el caso del cáncer hay cirugías que son muy invasivas, muy agresivas. Hay esquemas de quimioterapia que son muy tóxicos. Hay pacientes que ya vienen con esa mentalidad de que la quimio me va a matar antes que la enfermedad. Entonces, ¿cómo uno logra que el paciente acceda a un tratamiento, que es una barrera tremenda? ¿Cómo logra uno que el paciente tome la decisión rápido? Porque recuerden que, si bien es cierto, es una enfermedad crónica, la evidencia dice que mientras antes comencemos, mejor. Y para lograr eso está la relación médico-paciente, a explicarle por qué tuvo la enfermedad primero, por qué se produjo, explicarle qué pasaría si no se trata. Porque el paciente, para tomar la decisión, debe saber qué es peor, o tratarse o no tratarse. Es verdad que el tratamiento muchas veces es tóxico, pero hay que explicarle qué pasaría si usted no hace esto tóxico, donde se le va a caer el cabello, donde va a tener anemia, donde va a vomitar, va a tener diarreas, no va a poder comer, va a estar débil. Eso es molesto, por eso el paciente se niega, pero le podemos explicar que quizá eso sea mejor que no hacer el tratamiento, donde la enfermedad va a avanzar, donde va a tener hemorragias, puede tener metástasis. Entonces ahí el paciente, si bien es cierto, no va a estar cómodo, pero si tiene la idea clara, si entiende la enfermedad, va a poder tomar decisiones. Esto no lo resuelve solo el paciente. Nosotros como médicos tenemos la obligación de entender el entorno del paciente, comprender e interactuar con la familia del paciente, que muchas veces es una excelente vía de acceso al paciente para que pueda acceder a un tratamiento, para que pueda aceptar el tratamiento. Bien, concuerdo mucho con su opinión, ya que usted, como bien conoce, la especialización de la oncología, hay mucha charlatanería. Muchos pacientes son llevados por tratamientos que no son específicos para ellos, como factores de transferencia o otra clase de medicamentos que no son para su enfermedad. Entonces, justamente cuando mencionó de que uno debe ser claro con las opciones que le da al paciente, debe ser claro, conciso y no tener paternalidad con el paciente, porque creo que en la rama oncológica es donde más uno conecta con el paciente y debemos limitar bastante ese sentido. Perfecto. Bien, continuando con la entrevista. ¿Cree que el tiempo limitado en las consultas afecta negativamente la relación con los pacientes? ¿Cómo usted compensa esa situación? Sí, bueno, el tiempo prácticamente en todas las ramas de la medicina, de la salud de hecho, es un limitante tremendo. Sabemos que a nivel público, los oncólogos al menos no nos podemos dar el lujo de explicar absolutamente todo, que se supone que como estaba mencionando hace un momento, muchas veces el éxito terapéutico radica en que el paciente entienda todo. Entonces el tiempo siempre es un limitante. Hay que, con el entrenamiento, ustedes se irán dando cuenta que hay cosas que uno podría obviar sin necesidad de omitir toda la información, ¿no? Pero hay cosas que uno por ahí puede omitir, hay situaciones que uno, sin mencionarlas, podría agruparlas de otra manera a la hora de transmitir el mensaje, pero lo importante es que la consulta se optimice y eso se gana con el entrenamiento, ¿no? Estos 20, 25 minutos que nos da la atención pública más o menos, tenemos que enfocarlos en eso, ¿no? ¿Por qué le pasó esto? ¿Qué es lo que va a pasar con el paciente? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Y eso hay que transmitirlo en ese corto tiempo. En la medicina privada uno dispone de tiempo a su antojo prácticamente, no a su gusto, porque sinceramente uno maneja mejor los tiempos y por eso se ha visto que en la medicina privada, cuando el manejo es multidisciplinario, es decir, que el especialista invita, por ejemplo, a un cardiólogo, a un endocrinólogo a la consulta, el resultado es definitivamente superior, no hay comparaciones. Lastimosamente estamos limitados por el tiempo y la falta de recursos económicos para contratar, por ejemplo, más médicos y que al mismo tiempo estén varios médicos en esa consulta, nos daría más tiempo definitivamente aumentar
de 30 minutos a 40 minutos una consulta. En algunos países, lo digo yo que vengo quizá de otra realidad, cuando estudié, para la primera consulta en oncología nos daban 1 hora, a nivel público. Consulta de primera vez nos daban 1 hora y después en las subsecuentes teníamos los 30, 25 minutos. Entonces el trabajo se hacía mejor. El tiempo definitivamente es un limitante y se ve y la evidencia lo demuestra, que los resultados empeoran cuando la consulta duró menos tiempo. Perfecto. Justo haciendo hincapié en lo que usted menciona, que debemos dinamizar el tiempo y más que nada aprovecharlo. Lo que usted menciona está relacionado con la posición serial, es decir, dar la información crítica en la trata del paciente al principio y al final, porque está comprobado que ahí es donde el paciente más retiene la información. Entonces me parece muy curioso que haya mencionado eso. Perfecto. Y bueno, finalmente, ¿qué consejo práctico daría usted a los médicos jóvenes para que prioricen la empatía y la comunidad hacia su labor? Algo que se está perdiendo definitivamente es esa pasión, ese gusto por estudiar para servir. Ya no se ve. La medicina y el estudio de medicina se está convirtiendo en un esquema monetizado y la gente le está dando otro objetivo a estudiar medicina, el objetivo de mejorar su situación económica. Que todos tenemos derecho a recibir un sueldo por lo que hacemos y de hecho debería ser proporcional al esfuerzo que hacemos. Pero si me piden un consejo para que nunca falte la motivación, las ganas, primero tenemos que estar alentados por el servicio a los demás. Nosotros estamos estudiando medicina, estudiamos medicina y los que somos médicos seguimos estudiando para mejorar el servicio que ofrecemos, percibiendo un sueldo, mejorando nuestra situación económica, académica, científica, pero la base y la esencia del ejercicio de la medicina y lo que yo les aconsejo a los futuros médicos es que estudien con vocación, con cariño por los demás. Yo creo que no hay una profesión más noble que esta, porque sinceramente el esfuerzo que hacemos estudiando, el sacrificio que hacemos, lo hacemos para atender a gente que no conocemos. Entregamos nuestro tiempo, nuestro sacrificio económico también, nuestra salud, nuestra columna, por gente que no conocemos. Entonces, ¿qué más meritorio puede haber que eso? Mi consejo es ese, que estudien por vocación, con cariño. Hay materias que son muy complicadas, que requieren más esfuerzo que otras. Al final de cuentas, todo hace un producto y el producto son ustedes cuando se gradúan, cuando les ponen el mandil y les dicen que son médicos. Y entonces, y eso al final, todo ese amor que ustedes le pusieron a la carrera va a formar el producto final que van a hacer ustedes. Bien, perfecto. Qué buena recomendación para los nuevos jóvenes galenos que van a salir de la facultad. Justamente me gustaría hacer hincapié donde usted mencionaba que deberíamos concentrarnos más en la empatía hacia el paciente, porque al fin y al cabo son desconocidos. Entonces deberíamos como que, más que nada, hallar esa vocación antes de seguir esta carrera, básicamente. Perfecto. Bien, esta tarde nos ha acompañado el doctor Andrés Aporta, especialista en oncología. Espero que hayan disfrutado la entrevista. Antes de despedirnos, me gustaría agradecerle por todo su tiempo, doctor, por sus enseñanzas, por sus respuestas también, que nos van a ayudar a ser mejores médicos y, quién sabe, el futuro, unos buenos colegas. Listo, esto ha sido todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad y bueno, espero seguir participando en este tipo de actividades. Conclusión, la entrevista con el doctor Andrés Aporta nos permitió reflexionar profundamente sobre la importancia de una relación médico-paciente sólida, empática y afectiva. Queda claro que factores como el tiempo dedicado al paciente y la claridad de la información brindada son esenciales para fortalecer este vínculo. A su vez, errores como falta de seguimiento, dosis incorrectas o no resolver las inquietudes del paciente pueden generar una desconfianza y deteriorar esta relación. El manejo de pacientes difíciles, según el doctor, requiere explicar con claridad la enfermedad, los riesgos y el tratamiento, así como involucrar a la familia, lo cual demuestra el valor de la comunicación y la empatía en momentos complejos. Aunque
el tiempo en consulta es limitado, se destacó la importancia de optimizarlo enfocándose en 3 preguntas claves, las cuales van a ser: ¿por qué le pasó esto? ¿Qué le va a pasar si no realiza el tratamiento? ¿Y qué vamos a realizar? Finalmente, se hizo un llamado a los médicos jóvenes a recuperar la vocación de servicio, recordando que la medicina no debe ser vista solo como una profesión lucrativa, sino como un acto de entrega hacia los demás. Estudiar para servir con empatía y compromiso es lo que realmente hace a un buen médico. Muchísimas gracias.